¿Alguna vez te han tratado como un error, simplemente por amar a alguien? Es con esta pregunta que todavía me despierto, a veces, en mitad de la noche, sudoroso, con el pecho apretado, como si su voz aún resonara por la casa, firme, seca, cortante, diciéndome qué desgracia, un error, un intruso. Recuerdo el olor del café que se enfriaba cada mañana, porque él nunca regresó para terminar conmigo. Recuerdo el sonido de la llave, la maldita llave, que dejaba de girar en la cerradura los viernes, porque era el día que dormía en casa de su madre. Y yo fingí creer. Durante años ocupé un rincón de la mesa, de la vida, de la familia, como si fuera un favor, como si cada plato que lavaba, cada cumpleaños que organizaba, fuera una petición de perdón por existir. Y nadie me dijo nunca que no necesitaba disculparme por amar. Pero ella se aseguró de recordármelo. Cada vez que yo sonreía, ella encontraba una manera de borrarlo. Cada cariño que le di se convirtió en una amenaza. Y él miró el plato y comió en silencio. Hubo un día en que ella me llamó un desastre de suerte. Y se rió. Él simplemente se rió. Como si eso no hubiera pasado por mi alma. Como si no doliera estar al lado de alguien que elige el silencio, cuando el mundo te llama nada. Aprendí a sonreír en las cenas donde solo servían indiferencia, abrazando a un hombre que olía a un perfume que no era el mío, esperando mensajes que nunca llegaron. Ser fuerte, porque ser débil a su alrededor les estaba dando munición. Y aún así, aún después de todo, todavía lloré sola en la sala, el día que no regresó del hospital. No lloré por él, pero para mí, por todo lo que me tragué, por todo lo que acepté, por todo lo que llegué a ser, solo para encajar en ese lugar. Pero esa mañana, esa maldita mañana fría, cuando el abogado abrió el sobre con el testamento y dijo mi nombre, solo mi nombre, lo juro, no sonreí, solo respiré, y en ese suspiro quedó enterrado todo lo que nunca dije. Porque lo que pasó después de eso fue lo que cambió todo. He estado en silencio tanto tiempo que ahora tengo miedo de hablar, miedo a abrirlo todo y que nadie escuche. Contar esta parte de mi vida, la que oculté incluso a mí misma, y sentir que todavía estoy sola. Casi borro este audio antes de enviarlo, porque hay cosas aquí que todavía duelen. Eso todavía arde. Pero si estás escuchando hasta aquí, entonces tal vez, solo tal vez, no estoy hablando al vacío. Si esto tocó alguna parte de ti, si alguna vez has sentido algo parecido, deja tu me gusta. Muéstrame que hay alguien ahí. Suscríbete. Quédate conmigo hasta el final, porque todavía hay cosas que nadie sabe. Y esta vez, os lo voy a contar todo. Pensamos que el amor es insistir, que si nos cuidamos más, callamos más, sonreímos más, un día sucederá. En algún momento la persona cede, reconoce, acepta, pero no es así. No siempre es así. Y en mi caso, nunca lo fue. Cuando entré en aquella familia de la cocina, entré por la puerta, literalmente, porque ahí fue donde me vio por primera vez. Yo lavando platos, ayudando a preparar el almuerzo del domingo, esforzándome por parecer útil, como ella decía. Y ella me miró como quien ve una mancha en su vestido favorito. Él no dijo nada, pero su mirada ardía, estaba helando. ¿Y yo? Pensé que era normal, que con el tiempo le agradaría. Me acepté allí, en esa posición de alguien que sirve, la persona que prepara el café, recoge la mesa, recoge los platos, siempre con una sonrisa que duele de forzarla. Pero nunca funcionó. Ella nunca me llamó por mi nombre. Nunca. Siempre era ella, esa chica, la chica con la que se juntó. Y yo me quedé, porque pensé que el amor era resistencia. Recuerdo una vez, en la cena de cumpleaños de mi suegro, ella sirvió todos los platos en la mesa, uno por uno, y cuando llegó a la mía, pasó de largo. Dijo en voz baja pero audible, «Los que no son de la casa, sírvanse después». Me reí. Reír era lo único que me quedaba. Y me levanté a servirme. La mano temblaba sobre los cubiertos. Estaba temblando por todas partes. Pero sonríe, porque si yo lloraba allí, ella ganaría. Después de esa cena, lavé todos los platos.
Había un olor a grasa en su cabello, los dedos arrugados, y él durmió en el sofá, con la barriga llena y el alma vacía. Él nunca me preguntó por qué estaba tan callado. En realidad, nunca preguntó nada, y eso fue lo que más dolió. Su silencio validaba todo lo que ella hacía. Vivimos juntos, compartimos una almohada, y, sin embargo, nos sentimos invisibles. Había días en que doblaba sus camisas lentamente, solo para conservar su aroma por más tiempo, incluso cuando ya tenía un perfume que no era el mío. Hice como si no me diera cuenta. Fingir era mi manera de amar. Limpiaba la mesa después de cenar, pasándole un paño como si eso borrara el dolor de lo que había escuchado. Con cada plato limpio, un recuerdo sucio. Un día ella entró en nuestra habitación sin llamar. Sacó una toalla del armario, miró a su alrededor y dijo: «Me alegro de que mi nieto no haya cogido tu mismo gusto». Estaba sentado en el borde de la cama, en camisón, con el pelo todavía mojado por la ducha. Ella se fue, y me quedé allí, mirándose en el espejo del tocador, sin fuerzas para siquiera responder. Lo curioso es que creemos que nos acostumbraremos a este tipo de dolor, que el cuerpo se adapte, pero no. Él crea capas, uno sobre el otro, y un día te despiertas y ya no sabes quién eres. Ser aceptado todo para... Me vestí como a ella le gustaba. Aprendí las recetas que ella hacía. Le llevaría flores a su casa en ocasiones especiales. Ayudó a su suegro con las facturas de la farmacia. Sonríe incluso cuando escuches: «No eres compatible con él. Es demasiado para ti». Lo peor es que lo creí. En el fondo, pensaba que si yo era mejor, más discreta, más dulce, ella me aceptaría. Pensé que un día, en una de esas fechas, ella me llamaría su hija, que me mirara y viera a alguien de la familia. Pero lo que vio fue una amenaza. Una mujer que ocupaba un espacio que creía que era solo suyo. Y sabes, hay un momento que lo marca todo. Un momento que permanece en tu piel. Era un miércoles. Lluvia ligera. Preparé un pastel de harina de maíz para la merienda. A él le gustó. Ella también. Estaban sentados en la sala de estar, viendo algún programa. Tomé el pastel y el té en la bandeja. Yo la serví primero. Ella me miró. Tomó la taza, dio un sorbo y dijo con esa voz baja que atravesaba el alma: «Puedes intentarlo, pero aquí nadie te quiere». Me quedé allí parado, de pie, con la bandeja todavía en sus manos, el vapor de la rosa del té, y yo estaba temblando. Miró la televisión. Él fingió no haber oído. Mantuve esa frase en mente durante años, como quien guarda un cuchillo en su bolso por si algún día necesita defenderse. La verdad es que me daba mucho miedo estar sola, de ser rechazado, admitir que todo fue una farsa, y fingí tanto que empecé a creerlo, creyendo que yo era el problema. Comencé a caminar más lentamente alrededor de la casa, guardar más silencio en las discusiones, encogiéndome en mí mismo, porque el error que cometen muchas personas en silencio es pensar que, para ser amadas, necesitan desaparecer poco a poco. Y desaparecí. Primero fue mi risa, luego mi gusto por las cosas, luego mis amistades, y por último, mi voluntad. Me quedaba despierto toda la noche, esperando que la llave estuviera en la puerta. A veces ella daba vueltas, a veces no. Cuando me giré, sonreí. Cuando no, lloraba en silencio para que la almohada no lo dijera. Y ahora, contando todo esto, parece que estoy viendo a otra persona. Pero era yo. Y aún después de todo, yo seguía allí, sirviendo la cena, haciendo la cama, tratando de ser visto, cariñoso. El recuerdo que más duele no es el grito, ni la pelea, ni la traición en sí. Esto es lo que vino antes. Los pequeños detalles, los gestos que parecían banales, pero hoy, mirando atrás, entiendo que eran gritos disfrazados de silencio. Lo ignoré porque era más fácil que aceptar que todo ya se estaba desmoronando, que tal vez nunca había existido realmente. Ella nunca me llamó por mi nombre. Nunca. Ni una sola vez. Siempre era ella, esa, la mujer que consiguió. Y cada vez que escuchaba eso, me encogía un poco más por dentro, pero sonreía por fuera, porque decía que ella simplemente era así, que yo necesitaba entender,
que ella había pasado por mucho, como si el dolor de los demás justificara la falta de respeto que me daba en sus ojos, y se quedó en silencio. Él siempre se mantuvo callado. Él estaba allí, presente en cuerpo, pero ausente en alma. Cuando ella le lanzó pullas, él no se defendió. No me defendí. No decía mi nombre. Él cambiaría de tema, cogería el móvil, tomaría un sorbo de vino y me dejaría tragar esa vergüenza disfrazada de opinión solamente. Lo sabía, lo sentí, pero no tenía pruebas. Era como vivir en un lugar donde la luz nunca se enciende del todo. Todo es oscuridad, sombra, apagado, ruido, y tropezamos solos, porque no hay nadie que nos extienda la mano que diga, vi, oí, sé. No necesitaba levantar la voz. El desprecio estaba entre líneas, en ausencias. Cuando le di regalos a todos los miembros de la familia y me olvidé de mí mismo. Cuando me tomaba fotos en fechas especiales y me preguntaba con una sonrisa fría, ¿puedes tomárnoslas? Cuando me contaba historias de su infancia, me miraba a los ojos y decía, en aquel entonces era feliz. Sabía lo que quería decir, que, desde que entré, ya no estaba, que yo era la grieta, la falla, el cuerpo extraño, y él, aún viendo y aún oyendo, nada hizo. Eso me mató más que sus palabras. Empecé a notar cosas, la forma en que retiraba su mano cuando intentaba sujetarla, la forma en que decía, ya veremos más tarde, cada vez que intentaba planificar el futuro, los mensajes que borró, el perfume de la camisa que no era mío, pero yo lo pasaría por alto, porque amar demasiado ciega, y cuando amamos solos, el corazón pone excusas. Por lo que los ojos ya han visto. Una vez encontré un papel doblado en el bolsillo de su pantalón. Era una nota de una dirección con el nombre Ana Clara debajo. No conocía a ninguna Ana Clara. Pregunté quién era. Dijo que era una cuestión de trabajo, que estaba viendo cosas donde no las había. Yo quería creer. Realmente quería hacerlo. Tanto es así que guardé el papel y no dije nada más. Pero a partir de ese día comencé a observar más, guardando todo, las miradas, las frases sueltas. Ausencias son cada vez más frecuentes, y cada silencio suyo era una nueva herida para mí. Hubo una noche especial. La suegra estaba allí en casa. Preparé una cena hermosa, con todo el amor. Era su plato favorito. Cuando se lo serví, ella miró el plato, sonrió con desdén y dijo, «Solo quien no tiene mucho que ofrecer intenta ganar con la comida». Temblé, por dentro y por fuera. Él escuchó. Yo estaba sentado a su lado. ¿Y qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Él simplemente siguió comiendo, como si no estuviera allí, como si fuera invisible. Esa noche, después de que todos durmieron, fui a la cocina, me senté en el suelo y lloré en silencio, con el paño de cocina sobre la cara, porque ya ni siquiera tenía valor para hacer ruido. Debería haberlo entendido entonces y allí, debería haberme ido, pero me quedé, porque el amor, cuando no es correspondido, se convierte en una adicción, y yo era adicta a esperar que él cambiara, que ella cambiaría, que todo estaría bien, que alguien finalmente me mirara y dijera, «Tú mereces estar aquí». Comencé a escribir en un cuaderno, pequeño, escondido en el fondo del cajón. En él escribí todo, sus silencios, sus púas, las noches que llegaba demasiado tarde, los días en que el olor de otro cuerpo aún persistía en su ropa. Fue mi manera de no volverme loca, no olvidar que estaba viviendo algo que no estaba bien, que no era justo, pero aún así, sonreí en público. Ella desempeñó el papel de la mujer perfecta, porque el miedo a estar solo era aún mayor que el dolor de ser invisible. Y quizás lo peor de todo fue esto. Me he convertido en un experto en lucir bien, decir que todo estaba bien, publicando fotografías con títulos felices, mientras por dentro me moría lentamente. Porque después de todo, ¿quién quiere escuchar la verdad? ¿Quién quiere enfrentarse a una mujer herida que dice que la están borrando en su propia casa? Pero hubo un día, un solo día, que me di cuenta que algo dentro de mí estaba empezando a cambiar. Y fue allí mismo, que todo empezó a cambiar. Lo más cruel de todo fue darme cuenta de que me había acostumbrado a que me humillaran,
no de la manera obvia y explícita que la gente reconoce inmediatamente, pero esa humillación sutil, repetida, disfrazada de broma, de opinión, de preocupación, el que cae bajo, pero duele profundamente, el que nadie más nota, solo tú, y aún así, todavía estás ahí, porque amas, porque tienes miedo, porque crees que si sigues intentándolo un día será diferente. Me tragaba los insultos, en las cenas familiares donde todos se reían y yo era el único al que no le hacía gracia. Una vez, ella dijo que mi condimento era demasiado fuerte y miró directamente a mi marido, como si fuera él quien tuviera que corregirla. En otra ocasión, cuando alguien elogió mi atuendo, ella se rió y comentó que ciertos colores no favorecen a todos los tipos de cuerpo. Nadie reaccionó, nadie lo discutió. ¿Y él? Él simplemente miró hacia abajo. Estaba jugando con mi celular, o dijo que estaba exagerando. En todas las fotos familiares que cuelgan en su sala, estoy ausente, o estoy en la esquina, casi fuera del marco. En un caso, incluso me cortaron la mitad de la cara. Dijo que fue un accidente, que la cámara no lo capturó bien, pero en el fondo yo lo sabía. Sabía que nunca sería parte de ese retrato, de esa historia. Lo que me atravesó como un cuchillo fue cuando miró a mi hijo, que solo tenía 3 años, y dijo, «Gracias a Dios que se parece a su padre». ¿Te imaginas si hubiera tenido esa mirada cansada? Él estaba en su regazo. Él se rió, y me quedé allí, como si lo hubieran vaciado. No reaccioné, porque sabía que si decía algo, yo sería el villano, el dramático, los demasiado sensibles, el que no soporta una pequeña broma. Después de eso, comencé a notar más detalles, en las desapariciones, en frías disculpas, la forma en que me tocaba menos. Qué rápido terminaron las conversaciones. Como siempre estaba demasiado cansado, comencé a escuchar que se mencionaban nombres, diferentes con demasiada frecuencia. Cabe destacar que su celular se encontraba siempre boca abajo, que los baños fueran más largos, que las sonrisas fueran más cortas. Y me quedé callado, porque el silencio era lo único que aún me daba cierto control, hasta que un día, sin previo aviso, mi cuerpo dejó de aceptar esa rutina. Me desperté, me miré en el espejo y vi a alguien que ya no reconocía. Alguien se desvaneció, sin color, sin voluntad. Alguien que sonrió solo para no levantar sospechas. Alguien que solo quería ser amada y por eso soportó lo insoportable. Fue ese día que algo dentro de mí se iluminó. Y hacía frío, un resfriado lúcido, un resfriado que no quema, sino que congela, el que no grita, sino que calcula. Comencé a guardar mensajes. Cada vez que aparecía algo extraño en su teléfono, lo anotaba. Empecé a registrar sus miradas, las frases que me dolían, los días en los que salía y no decía a dónde iba. Hice copias de documentos, guardé audios, tomé fotografías de todo lo que un día pudiera demostrar que no estaba loco, porque lo sabía. Sabía que cuando todo estallara, y sucedería, intentarían decir que todo estaba en mi cabeza, que lo inventé, que lo exageré, que me volví loco, y necesitaba protegerme, necesitaba pruebas, de verdades, de todo aquello que no pude decir en voz alta, pero que ahora tenía escrito, grabado, registrado. Todavía preparé la cena, todavía doblé su ropa, todavía besó a su hijo en la frente y le dijo que todo estaba bien, pero dentro, el plan ya estaba en marcha, silencioso, meticuloso. Cada detalle fue guardado como si fuera una pieza de un rompecabezas que un día, sabía, encajaría. Ya no lloré en la ducha, ya no hablaba conmigo mismo en voz alta, ya no pregunté, ¿por qué? Porque ahora sabía que la respuesta no iba a cambiar nada. Lo que quería era estar preparado, no para atacar, sino para sobrevivir, porque en ese juego, el que grita primero, pierde. Y aprendí a tener frío, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vino después. ¿Y qué pasa con mi marido? Él aceptó todo. Fue como si me hubieran entrenado para obedecer, para no cuestionar, para mantener la paz. Incluso si esa paz venía a costa de mi salud mental. A veces pensé que simplemente era un cobarde.
Otros, pensé que realmente creía lo que ella dijo de mí. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que simplemente no le importaba lo suficiente como para protegerme, que entre mi llanto silencioso y el orgullo de su madre, él siempre elegía su lado. No vayamos en contra de mamá. Eso me dijo un domingo cuando me acusó, delante de todos, de manipular a su hijo contra la familia. Ni siquiera abrí la boca. Me quedé mirándolo fijamente. Esperé. ¿Y él? Me miró con cansancio y dijo: «También eres muy difícil de tratar. Difícil de tratar». Esa frase se quedó conmigo como el olor a moho en la ropa vieja. Me quedé allí, con la taza en la mano, mientras la habitación se llenaba de un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Se giró y fue a buscar más pastel. Ella sonrió con satisfacción. ¿Y yo? Me tragué a mí mismo una vez más. Esa noche me quedé tumbado frente a la pared. Se quedó dormido a los pocos minutos. Me quedé despierto mirando al techo, repitiendo su frase. También es muy difícil tratar contigo. Como si amar, sufrir en silencio, intentar mantenerlo todo bajo control, tragarse los insultos y seguir sonriendo, fuera un peso que no quería cargar. Allí entendí. Estaba solo, incluso casados, incluso viviendo juntos, incluso con un hijo en común. Solo. Porque cuando el hombre que amas te dice que eres difícil, pero nunca te dice que su madre es cruel, descubres que tu valor tiene límites. Y ese límite es su comodidad. Él aceptó todo, todo, porque me resultaba más fácil etiquetarme de dramático que afrontar la verdad, porque asumir que su madre era tóxica, que era negligente, que me fallaba todos los días, era demasiado para él. Así que prefirió callarme. Dóblame. Redúceme. Pero lo que él no sabía es que mientras él hacía como que no veía, yo veía todo, sentí todo, y yo iba guardándolo todo, porque el día en que me callé por última vez, sería también el día en que hablé de una manera que nadie pudiera ignorar, y ese día estaba cada vez más cerca. Él aceptó todo. Él me llamó difícil, pero nunca tuvo el coraje de llamar cruel a su madre. Y mientras él se escondía tras el silencio, ella me puso a prueba, me empujó hacia abajo. Pensé que me estaba castigando, cuando dijo, con ese tono seco disimulado de generosidad, que yo debía cuidar a su padre, enfermo, frágil, casi siempre silencioso. Pensó que me ponía en mi lugar, lo cual era una forma de decir, ya que tanto quieres ser parte de la familia, empieza con lo que nadie más quiere. Pero lo que ella nunca entendió es que yo era quien sostenía esa casa. Fue mi dinero el que pagó su medicina. Era mi momento de mantener la cocina funcionando, la habitación limpia y las facturas pagadas. Fue mi cuerpo el que no durmió, el que cargó con peso, el que se arrastró hasta el final del día con las piernas doloridas y el pecho vacío. Y aún así, aunque me pusieron allí para sentirme disminuida, lo hice con amor. No para ella, nunca para ella, pero para él, porque mi suegro, aunque estaba enfermo, aunque estaba debilitado por los años y el dolor, siempre fue amable conmigo. Él me llamó por mi nombre, siempre. Dijo, gracias, incluso por las cosas más pequeñas. Y cuando ella salía de la habitación, él me apretaba la mano y decía suavemente, eres mucho más de lo que ven. Me aferré a esas palabras como quien se aferra a una rama en medio de un naufragio. Cuidarlo fue difícil, pero era verdad. Allí, entre las compresas, los vasos de agua, las noches de insomnio, era el único lugar de la casa donde me sentía vista. Ella pensó que me estaba humillando, pero en el fondo fue allí donde me reencontré. Fue allí donde recordé que el amor que llevaba no era débil, era resistente. Y fue en ese silencio, espacio oculto entre sus gritos y su cobardía, que comencé a planificar. Porque nadie se da cuenta cuando una mujer cansada empieza a observarlo todo. Y cuando mira, ve demasiado. Fue en el velorio cuando todo empezó a cambiar. No en la atmósfera, que todavía era pesada, con el olor de flores viejas y perfumes baratos tratando de disfrazar el duelo, sino en el estado de ánimo entre la gente. La forma en que caminaba por la habitación, como si fuera dueña de todo, como si su muerte fuera solo el
Último paso para que el mundo finalmente fuera como ella lo quería, bajo su control. Ella se rió. Reír. Con la misma sonrisa que usaba para menospreciarme, ahora desfilaba por los pasillos, abrazando a gente que nunca podría soportar, estrechando manos como quien recibe una felicitación por un puesto merecido. Ahora todo será mío, repitió a un primo lejano, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran, como si quisiera apuñalarme con esa frase, como si quisiera arrancarme cualquier sentimiento que aún quedara. Ella me miró a los ojos cuando dijo, como diciendo, «Perdiste». ¿Y yo? Simplemente negué con la cabeza, la misma que la obligaron a bajar tantas veces. Ella no lo sabía, nadie lo sabía, pero el testamento ya estaba listo, firmado, notariado, oculto durante meses hasta el momento adecuado, y en ese papel, que creía llevar con orgullo como si fuera un trofeo, solo había un nombre, mí. Ella no tenía idea, porque siempre me subestimaste. Siempre me trató como una sombra, como una presencia tolerada por obligación. Nunca se le pasó por la cabeza que él, en silencio, había visto todo, que me había visto, elegido yo, y en aquel velorio, mientras hacía planes, mientras sonreía entre lágrimas falsas, mientras hablaba de repartir bienes, de reformar la casa, de alquilar la finca, ella no era más que la arrogancia antes de la caída. La gente alrededor estuvo de acuerdo, por supuesto, porque todos siempre estaban de acuerdo con ella, por miedo, por conveniencia, por costumbre, pero había un silencio en el aire, un silencio que solo yo entendía, porque allí, entre flores marchitas y palabras vacías, llevaba lo único que importaba, la verdad. Ella no lo sabía, pero ya tenía todo preparado, y cuando ese sobre se abrió, cuando terminó la lectura, cuando el nombre dicho en voz alta no era el suyo, el que se reía era yo. La habitación estaba sofocante, incluso con las ventanas abiertas. La mesa de madera oscura reflejaba la luz gris del atardecer y había un silencio denso en el aire, de esos que preceden a las tragedias o a las revelaciones. Todos estaban sentados, con los ojos inquietos, las manos cruzadas sobre el regazo y los pies golpeando el suelo con un ritmo ansioso. La voz del abogado era firme pero mesurada, como quien ya sabe que va a lanzar una bomba sobre una familia armada hasta los dientes de expectativas. Ella estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa, como siempre le gustaba, con los dedos agarrando el rosario como si fuera un escudo, mirando a todos como si ya hubiera ensayado ese momento. Conocía bien esa mirada, la mirada de quien se siente victorioso antes de llegar a la meta, la mirada de quien está seguro de que el trofeo ya está en su regazo antes de que comience la carrera. Estaba tan segura, tan orgullosa, tan llena de sí misma, que apenas parpadeaba. Mientras tanto, su hijo, mi marido, estaba en el móvil, ajeno a lo que venía, como si se tratase de una formalidad más. La abogada se aclaró la garganta, sacó los papeles lentamente y comenzó a leer en ese tono legal que parecía no transmitir emoción, pero cada palabra caía como una piedra. Primero llegó el agradecimiento de su suegro, un texto que había escrito meses antes, oculto a ella, dictado con voz débil pero con mirada firme. Agradeció a su familia, habló del tiempo vivido, de sus errores y lecciones aprendidas, y luego llegó la parte del testamento. Dejo todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y obligaciones legales a... La pausa fue breve pero intensa. Ella ya estaba sonriendo, un ligero movimiento en sus labios, como si se preparara para recibir los aplausos. El hijo acomodó su cuerpo en la silla, como si se estirara antes de levantarse para estrechar la mano. Mi nuera. Hubo 2 segundos de silencio absoluto. El tipo de silencio que casi lastima tus oídos. ¿Es tan denso? Ella se quedó congelada, literalmente. Ella permaneció paralizada, con la mano todavía sobre el rosario, los ojos muy abiertos y la boca medio abierta. Su hijo dejó caer el teléfono celular sobre su regazo. Se puso pálido y luego rojo. El primo del campo soltó un apagado «Dios mío». ¿Y yo? Acabo de respirar profundamente.
Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera dejarla salir. No fue una sonrisa, no fue un grito de victoria. Eso fue todo. Un respiro, largo, denso, llena de recuerdos, heridas, silencios tragados, insultos sin respuesta, noches de insomnio con la mano temblorosa. Dejarlo salir todo. Era mi alma respirando después de toda una vida sumergida. Ella intentó reaccionar. Intentó decirle que fue un error, que debió haber alguna confusión, que él nunca le haría eso. Pero el abogado no tembló. Continúa leyendo. La voluntad estaba allí, registrado, firmado, con fecha, ubicación y hasta vídeo. Un vídeo. Miró a la cámara y dijo, con voz cansada pero firme: ella me cuidó cuando nadie más quería. Ella fue quien mantuvo esta casa unida. Ella conservó mi dignidad. Esto es por ella, porque es justo. No había nada más que discutir. Ella no lloró, ella no gritó, pero su silencio fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. El silencio de los que perdieron, el silencio de alguien que fue derrotado no por la fuerza, sino por la dignidad de los demás. ¿Y su hijo? Bajó la cabeza. Por primera vez, tal vez, entendió quién era quién en esa historia. No me levanté de la silla. No hice ningún discurso. No la miré con venganza en mis ojos. Me quedé allí parado, con la cabeza en alto, el corazón en paz, y el cuerpo, por fin ligero, porque en ese momento lo supe. La verdad triunfó, sin tener que gritar, sin necesidad de humillar. La verdad simplemente fue contada. Mi esposo tuvo la audacia de mirarme a los ojos, delante de todos, con la cara más seria del mundo, y decirme: amor mío, te mereces este dinero. Hicimos tanto por papá, ¿verdad? ¿Lo hicimos? En ese momento me quedé congelado, no por sorpresa, porque de él, al fin y al cabo, ya me esperaba ese tipo de pretensión, pero por la desvergüenza, por la frialdad disfrazada de cariño, por el patético intento de incluirse en una historia que nunca vivió. Él, que pasó los últimos meses ausente. Él, que salía casi todas las noches con excusas baratas y volvía oliendo a cigarrillos, alcohol y perfume dulce, el tipo de perfume que yo nunca usaba. Él, que ni siquiera miró a su padre enfermo cuando pasó por el pasillo, como si el anciano fuera un mueble más de la casa. Él, que no sabía los nombres de las medicinas, que nunca cambió una sábana, que nunca contuvo una noche de fiebre, ni limpió las heridas de las piernas de aquel hombre. ¿Lo hicimos?, repetí, con un sabor amargo en la boca. ¿Tienes el descaro de decir eso lo hicimos? Mi voz salió baja, pero aguda, de esas que no necesitan ser elevadas para doler. ¿Cómo puedes decir eso? Intentó mantener el teatro en marcha. Él trató de tomar mi mano, pero yo retrocedí. No por enojo, por disgusto, para vergüenza ajena. Cuidé de tu padre mientras estabas con tu amante. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Y cuando llegaste a casa, no fue para abrazarme ni para preguntarme si necesitaba algo, si estaba agotada, si había conseguido dormir. Fue para ayudar a tu madre a humillarme. Él miró hacia abajo por un segundo, pero no se disculpó. Ni siquiera intentó negarlo, porque en el fondo, él lo sabía. Sabía que era verdad. Sabía que cada palabra que salía de mi boca era una factura vencida que él nunca quería pagar. Te reíste de sus chistes. Los chistes que me llamaban cazafortunas, mandona, aprovechada. La viste ignorarme, excluirme de las fotos, tratarme como a una intrusa. ¿Y sabes lo que hiciste? Fingiste que no era por ti. Bajaste la cabeza, como siempre. Y ahora tienes el descaro de mirarme y decir eso. ¿Lo hicimos? Me levanté de la silla. Tómalo con calma. Lo miré durante un largo rato, como quien mira a un extraño que alguna vez vivió en su casa. Y en esa mirada le dejé ver todo lo que había soportado en silencio. Los gritos que me había tragado, las noches solas, las humillaciones servidas con la cena. Porque en ese momento ya no bastaba con que el testamento hubiera sido leído. No bastó con que la justicia llegara por escrito. Necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba mirarlo y dejarle claro que su verdad no existía, que el papel de marido amoroso y atento que intentó desempeñar allí,
en aquella habitación sofocante y llena de cómplices. Era una fantasía cosida con mentiras, cobardía y silencio. Después de la lectura del testamento, después del sobresalto que recorrió el rostro de la suegra como si hubiera recibido una bofetada seca en el alma, el silencio que cayó en la habitación fue denso, casi palpable, pero no duró mucho, porque poco después vinieron los susurros. Pequeño, susurrado, lleno de sorpresa, pero también de una especie de alivio, como si la gente hubiera estado esperando mucho tiempo que alguien finalmente arreglara las cosas. Los vecinos, que, durante años fingieron no ver lo que me pasaba, ahora intercambiaban miradas entre sí, como si cada uno tuviera una historia para confirmar lo que acababa de suceder. Uno de ellos, el mayor del edificio, se acercó lentamente, me puso la mano en el hombro y dijo en voz baja pero firme: él sabía quién era realmente. No se fue de este mundo a ciegas. Era el tipo de frase que no se dice por cortesía. Fue un reconocimiento. Fue respeto. La prima de la suegra, una mujer siempre callada, distante, que nunca se involucraba, quizás por miedo, quizás por conveniencia, se acercó con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte, de una manera que no era protocolaria. Era del alma. Y me susurró al oído: te lo merecías. Fuiste la única que lo cuidó, la única que no le dio la espalda. Su voz temblaba, y en ese momento quise derrumbarme allí mismo, en el regazo de alguien que finalmente me viera no como un intruso, sino como alguien que resistió hasta el final. Después vinieron otras personas, algunos con un simple saludo, otros con palabras pequeñas, pero llenas de significado. Gente que vio. ¿Quién fue testigo? ¿Quién escuchó las frases cortantes de la suegra en los pasillos? ¿Quién notó las desapariciones de mi marido? ¿Quién notó las sonrisas forzadas que yo regalaba en cada reunión familiar? Ellos lo sabían. Ellos siempre lo supieron. Pero ahora podían hablar, porque la justicia tenía un nombre, y era mío. Incluso algunos de sus familiares, aquellos que siempre me miraban con desconfianza, pasaban a mi lado con una mirada diferente, no por lástima, pero de reconocimiento, de alguien que finalmente entendió quién había mantenido todo unido cuando a nadie más le importaba. La suegra permaneció sentada, callarse la boca, dura, como una estatua rota, y él evitó mi mirada, porque el peso de lo que yo decía, de lo que todo el mundo oía, empezaba a caer sobre sus hombros, y ya no había manera de escapar. Ese día no solo recibí un nombre en un trozo de papel, recuperé algo que me habían quitado durante años: el derecho a ser visto, ser escuchado, de ser validada por alguien que nunca tuvo el coraje de decirlo en voz alta. Ella soportó todo. ¿Y tú? Mi suegra. O debería llamarla mi pesadilla. Tú que siempre tuviste tanto que decir, tanto veneno escondido en frases dichas con una sonrisa en los labios y odio en los ojos. ¿Estás callado ahora? ¿Ninguna crítica? ¿No tienes ningún defecto que señalarme? ¿Ninguna de esas pequeñas bromas que solías contar entre bocado y bocado? ¿Ningún susurro venenoso mientras me servía el plato con el mismo desprecio con el que se sirve a alguien que no quieres cerca? ¿Dónde está el sarcasmo? ¿Dónde está la lengua afilada que decía que solo estaba con tu hijo por interés? ¿Que nunca sería parte de tu familia? ¿Que mi lugar estaba en la cocina, lavando platos en fiestas donde nunca era bienvenido? Hoy, señora mía, ni el lavabo te quiere ya, porque lo que representas, lo que siempre has sido, no puede ser lavado. No se limpia solo. Eres polvo que se extiende, pero ahora por fin estás siendo barrida. Nunca me has visto. Él nunca me llamó por mi nombre. Y hoy es mi nombre el que está en el testamento. No es tuyo, no el de tu hijo negligente. Porque aunque hiciste todo para borrarme, yo fui la que me quedé. ¿Quieres saber qué me parece más divertido? Es que incluso ahora, después de todo, no puedes admitirlo. Ni siquiera después de perder, después de ser pasada por alto por tu propio marido, puedes silenciar tu orgullo. ¿Aún crees que posees algo? ¿Pero qué tienes? Nada, ni siquiera el respeto de tu hijo, a quien criaste para que fuera tu marioneta, y que ahora está ahí, callado, cobarde,
con la culpa escrita en todo su rostro, tratando de sostener mi mano después de pasar años vaciándome por dentro. Y ya que estamos en el tema, hablemos de él, ¿vale? Porque si no lo dices tú, lo diré yo. Tu hijo, tu orgullo, tu creación perfecta, está en los brazos de otro, en la cama de otra persona. Hace mucho tiempo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio, excepto tú. O tal vez lo vio y decidió culparme. Más fácil, ¿verdad? Es más fácil pintar a la nuera como la destructora que admitir que crió a un hombre débil, cobarde e infiel. Un hombre que nunca supo lo que era amar de verdad, porque siempre te tuvo como espejo. Eres despreciable y miserable, no por los bienes que perdiste hoy, pero por la persona que eres, porque nadie pierde lo que nunca tuvo, y nunca tuviste ninguna dignidad. Ahora quédate ahí, en silencio, mirando al suelo, porque este lugar, este silencio, es el único que encaja contigo. Ella intentó impugnarlo, por supuesto. Trató de recoger los pedazos de la autoridad que creía que aún tenía. Intentó levantarse de la silla como solía hacerlo, con aquella postura erguida y la voz llena de seguridad, dispuesto a dar vuelta a la tortilla con un discurso melodramático sobre la traición, la ingratitud, la injusticia. Pero ya no había escenario, sin audiencia. Intentó decir que no era justo, que debió haberse confundido cuando lo firmó, que debió haber sido influenciado por mí, por supuesto, siempre por mí. Porque en su mundo, yo siempre era el enemigo, el intruso, el oportunista. Solo que esta vez, nadie lo creyó. Nadie siquiera respondió. El abogado, con la frialdad que requiere el caso, mostró los documentos, firmas en cada página, fechas, testigos, grabaciones en vídeo. Dijo, con voz debilitada pero con la convicción intacta, que me lo dejaba todo a mí, porque he estado allí, porque era familia, porque yo era amor, y no sangre, sino presencia. Ella perdió el aliento por un momento. Su boca se movió como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras, porque no había nada más que decir. No había escapatoria, ni argumento, ni espacio para la manipulación. La justicia no solo estaba en el papel, estaba en los ojos de todos los que estaban alrededor, estaba en la falta de apoyo, en las miradas desviadas, en las cabezas que se agachaban para no ceder. Ella, que siempre había tenido el espacio a sus pies, ahora no tenía a nadie a su lado. Y cuando se dio cuenta de esto, cuando sintió que ni siquiera su propio hijo tenía el coraje de sostener su mirada, se levantó lentamente, ni con ira, ni con indignación, pero con el peso de la derrota aplastando cada hueso. Con manos temblorosas cogió su bolso, se ajustó el abrigo sobre los hombros como si aún quisiera conservar cierta dignidad y salió de la habitación, en silencio, sin mirar atrás. Los ojos bajaron, por primera vez, sin una palabra final. Se había hecho justicia, no gritando, no con venganza, pero con verdad. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra de este arrebato que he guardado durante años, entonces déjame decirte algo mientras te miro a los ojos, aunque sea a través de una pantalla. Si sientes que no perteneces, que no eres valorado, que siempre estás pidiendo permiso para existir, te entiendo. Lo sé. Lo experimenté en primera persona, en la almohada mojada que nadie vio. Pero déjame decirte lo que aprendí. Tu valor no depende de los ojos de nadie. No depende del reconocimiento de la suegra, del cariño del marido o de los elogios en las fiestas familiares. Tu valor no se mide por la aprobación de quienes nunca han visto tu dolor. Él vive en quien eres cuando nadie te mira. ¿Qué haces cuando no recibes aplausos? Lo que puedes soportar sin gritar. Y no digo que sea fácil. Pasé años pensando que si sonreía más, ayudaba más, guardaba más silencio, me aceptarían. Pero hay gente que no quiere aceptarlo, quiere disminuir, quiere eliminar. Y cuando lo dejas, incluso sin quererlo, desapareces lentamente, como desaparecí yo. Pero el tiempo, escucha, él ve, él junta las piezas, organiza los silencios, prepara el escenario, y a veces llega la justicia, no de la manera que soñamos, sino de la manera que necesitamos.
con el nombre correcto en el papel, con las máscaras cayendo, con las verdades saliendo del cajón. Hoy ya no hablo suavemente. Hoy ya no pido espacio. Lo tomo. Porque después de todo lo que he pasado, he aprendido que no vinimos a encajar en lugares que nos hagan sentir pequeños. Vinimos para estar completos. Así que si estás ahí, escuchándote y reconociéndote, debes saber esto. No estás solo. Y el día del cambio siempre llega. Puede tomar algún tiempo, pero cuando llega, nadie puede detenerlo. ¿Alguna vez has sentido, en el fondo, que merecías más? Incluso cuando todos los demás decían que ¿valías menos? Así que escucha esa voz dentro de ti. Ella es tu verdad. Ella es el principio de tu justicia. Creo, eso es todo. Hablé. Después de tanto tiempo, después de tanto silencio, después de tantas noches callando para no molestar a nadie, hablé. Mi garganta todavía arde. Hay cosas que, incluso dichas, siguen doliendo. Pero esconderse dolía mucho más. Hablar ahora fue como quitarme un peso de encima, aunque la cicatriz todavía permanece. No sé quién estaba al otro lado, escuchando todo esto, pero si llegaste hasta aquí, me diste fuerza. Solo saber que alguien me escuchó, que alguien lo sintió conmigo, me da más energía para seguir adelante. Porque durante mucho tiempo pensé que estaba sola, que nadie jamás me entendería, que el dolor era solo mío. Y ahora veo que tal vez, solo tal vez, hay alguien ahí fuera, que también ha pasado por esto. ¿Quién sonrió una vez cuando el mundo se caía a pedazos? ¿Quién ya ha contenido las lágrimas frente a personas que decía amar? Si fuiste tú, comenta aquí con la palabra verdad. Solo eso. Porque hay momentos en que lo único que necesitamos es saber que nuestro dolor resuena en el corazón de alguien. Si esta historia te conmovió, si sentiste que también te escuchaste, deja tu me gusta, no por obligación, pero como un gesto de bienvenida, de reconocimiento. Y suscríbete, porque es posible que alguien más también necesite escuchar esto ahora mismo, igual que tú. Quédate conmigo, porque hay historias que solo se pueden entender cuando las sentimos juntos. Y mira, el vídeo que aparece aquí al lado es otra confesión, pero no cualquiera. Es el tipo de historia que parece ficción porque es muy cruel, pero es real. Una mujer que sufrió, pero que supo revertir la situación, porque si algo no entienden nuestras suegras, es que cuando queremos podemos vencer a cualquiera. Hablar duele, pero esconderse dolía mucho más. No sé quién está al otro lado escuchando, pero si has llegado hasta aquí, eso me da fuerzas para continuar. Porque guardar todas estas cosas durante tantos años me secó por dentro. Y hoy, por primera vez, sentí que alguien realmente me escuchaba. No solo con los oídos, sino con el alma. Si en algún momento de esta historia te viste reflejado en mí, si también tuviste que tragarte las lágrimas en el baño, sonreír en medio de la traición, fingir fuerza cuando solo querías un abrazo, comenta aquí con la palabra silencio. Porque a veces es en silencio que más gritamos. Y si esto te conmovió, si te hizo sentir menos solo, deja tu like y suscríbete. No por mí, pero porque tal vez alguien más necesita escuchar esto ahora mismo. Quédate conmigo, porque hay historias que solo se pueden entender cuando las sentimos juntos. Ahora, en la pantalla, hay otra confesión. Pero este es diferente, más crudo, más íntimo. Es el tipo de historia que nadie tiene el coraje de contar en voz alta. Haz clic allí y prepárate, porque lo que pasó esa mujer es algo que nunca olvidarás.